Hola, ¿qué tal? Hoy es uno de esos días que justifican el nombre de este informativo, la intrahistoria de la actualidad. A continuación vas a escuchar la explicación real de la intrahistoria del acuerdo sobre minerales raros que ha firmado el presidente de Norteamérica, de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vais a ver cómo a continuación todo lo que ha sucedido en el exterior, digamos en lo público, encaja con esta intrahistoria que nos cuenta lo que ha sucedido detrás de las bambalinas. Y me gustaría que tuvierais en cuenta que ahora ya sabemos por qué Donald Trump está interesado en el tema de los minerales raros. Es precisamente para poder fabricar las camas médicas. Así que es una información muy, muy importante. Dado que es bastante larga, en este caso no voy a ir al pie de la letra traduciendo todo, sino que en algunos casos sí me detendré porque considero que ese párrafo es especialmente importante, porque, por cierto, se comentan algunas tecnologías que son bastante novedosas, que desconocíamos. Y en otras ocasiones, pues simplemente haré un resumen de alguno de los párrafos. Bueno, básicamente trata de explicar este acuerdo de colaboración entre Estados Unidos y Zelensky, cómo se ha llegado a ese acuerdo y también os anticipo que otra vez aparece la palabra leverage, que no es el mismo significado que en el mundo de la bolsa, este apalancamiento que algunos me habéis dicho, y pensándolo bien, bueno, básicamente es lo que yo pensaba, que es la manera de influenciar a otro durante una negociación. La manera más apropiada, yo creo que de traducirlo al castellano sería coerción, porque chantaje sería demasiado. Así que lo voy a tomar como tal, porque como vais a ver, aparece varias veces en este informe que por otra parte pues tiene toda la pinta de los informes militares y para mí es lo que deben estar recibiendo las agencias de inteligencia del mundo que sean aliadas con Donald Trump. Este es el tipo de documento que le debe llegar a un jefe de inteligencia, bueno, de los buenos, del CNI o del Mossad o del MI6, etcétera. Bueno, comienza explicando la historia de cómo Zelensky fue colocado ahí por la CIA, ¿vale? Y habla de la operación Sentinel, que, bueno, pues comenzó en el año 2019 y hasta ahora, y bueno, que a través de documentos secretos de la CIA, mediante canales seguros, comenzó este proyecto en mayo del 2019 y, bueno, pues digamos que criaron o ayudaron a Zelensky a convertirse en un líder pro-occidental, es decir, que lo colocaron ahí. Nos podemos enterar, by the way, me sale en inglés, de cómo se generan estos líderes. Dice que en esta operación estuvo envuelta una ONG muy famosa llamada National Endowment Democracy, por siglas NED, y bueno, que tenía contactos con la CIA en Kiev y el 14 de junio del 2020 hubo un encuentro en Varsovia entre el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, recordad este nombre porque va a aparecer en otras ocasiones, y un vicedirector de la CIA cuyo nombre no se menciona. En ese encuentro, bueno, pues se acordó que Ucrania se iba a alinear con la OTAN y iba a contrarrestar la influencia rusa, facilitando el acceso a Estados Unidos a su energía y sus minerales. Estamos hablando de la CIA cuando estaba en control Biden, o sea, cuando estaban los malos. Ahora, como veréis, la situación ha cambiado. Zelensky aceptó y empezó a recibir bueno, pues informes de inteligencia y 1.200 millones en ayuda secreta desde el año 2021, ¿vale? Se supone que ese dinero ha ido a parar a su bolsillo, bueno, o de toda su gente. ¿Qué ocurrió con el escándalo del año 2019? Que fue bastante famoso y tiene que ver con los Biden. Durante ese encuentro del julio de 2019, telefónico entre Trump y Zelensky, el segundo supuestamente acordó investigar la conexión entre Joe Biden y la empresa Burisma
después de que Trump le amenazara con cortar 400 millones de ayuda. Sabéis que, bueno, pues Joe Biden ayudó, o sea, presionó para que su hijo estuviera en el consejo de dirección de Burisma y a cambio otorgó contratos a Burisma, esta empresa de gas de Ucrania. El Consejo de Seguridad, el oficial del Consejo de Seguridad Nacional, Alexander Vindman, testificó que el embajador norteamericano Gordon Sondland, bueno, explícitamente le presionó a Zelensky, no, durante una visita a la Casa Blanca, le anunció investigaciones confirmando así que la CIA le había presionado. La transcripción de la llamada se ha movido a un servidor secreto por razones políticas. Lo cual quiere decir que, bueno, pues Zelensky está siendo monitoreado gracias a esa llamada, a lo que ocurrió en esa llamada. Luego habla del proyecto de control neuronal o de vigilancia neuronal, habría que decir mejor. Esto es muy interesante porque dice que desde noviembre del 2023 Zelensky ha sido objeto de este programa de seguimiento de la NSA con el programa PRISM, que ha sido mejorado por el DARPA, consiguiendo la monitorización neuronal. Esto ni más ni menos, o sea, no lo dice abiertamente, pero viene a ser que son capaces de leer su mente y su estado emocional para saber, bueno, si les está mintiendo, a quién está respondiendo, o sea, increíble. Dice que un incidente secreto clasificado de 15 de marzo del 2025 muestra el intento de Zelensky de contactar con el premier chino Li Qian sobre un acuerdo sobre los minerales. O sea, que interceptaron ese intento de ponerse en contacto con el premier chino para venderle los minerales raros. Esto es increíble, pero tenéis que ponerlo en el contexto de las cosas que está contando y quién lo está contando. Dice que un pulso neuronal destruyó su memoria, forzándole a priorizar la propuesta de Trump. Dicho pronto y claro, le mandaron un pulso neuronal para que ese pensamiento desapareciera. Este nivel de control sugiere que es un activo monitoreado, no un actor libre. En este caso debemos pensar que ya está bajo control de los buenos, porque estamos hablando del 2025, ¿vale? O sea, que básicamente estaba diciendo que ha estado bajo el control de los malos y ahora de los buenos. La influencia neocon. Bueno, pues habla de esa ONG que he mencionado antes y del Consejo Atlántico y sus vínculos con Zelensky. Bueno, pues menciona a Victoria Nuland, que sabéis que fue esta mujer que habló pestes de la Unión Europea, que bueno, pues ha sido la que orquestó toda la primavera en la Revolución Naranja, que colocó a los presidentes favorables a la Unión Europea en lugar de los rusos, la que ha llevado a todo este asunto. Dice que se encontró en Kiev con Zelensky el 4 de febrero del 2022, días antes de la invasión rusa. Dice que informes secretos del Departamento de Estado revelan que Nuland prometió 10.000 millones de ayuda de emergencia a Zelensky si se comprometía a integrarse en la OTAN y rechazaba las conversaciones de paz de Rusia. Sus subsiguientes desafíos a Moscú, a Putin, se alinean en esta agenda y no en los intereses independientes de Ucrania. La dependencia militar de Ucrania, que es muy dependiente de las armas norteamericanas, sobre todo los misiles Javelin, los HIMARS, hace que Zelensky sea dependiente de los halcones del Pentágono, es decir, de una parte de los militares.
una directiva del Pentágono del año 2023, a la cual se tuvo acceso a través de canales seguros, es decir, que los patriotas la han interceptado, requería que Zelensky aumentara la contraofensiva en Donbass para justificar que se continuara enviando esa ayuda, haciendo caso omiso de sus asesores que le estaban diciendo que mejor que atacar vamos a defendernos. Las limitaciones de su independencia. Aquí habla de la influencia de los oligarcas, ya se ha sabido de Kolomoisky, que fue arrestado por fraude en el año 2023. Bueno, pues diciendo, él dijo que no era una marioneta de Kolomoisky, pero bueno, sabemos, y aquí lo fundamenta, que es la consolidación en el poder, posponiendo las elecciones del 2024, a través de medios como United News, bueno, pues hace de espejo del manual de la CIA para sus líderes aliados. Y, bueno, su dependencia del mencionado Yermak, que es un tipo que es uno de sus grandes asesores, su jefe de gabinete, que está ligado a la CIA, limita mucho su independencia. Luego, cambios de comportamiento. La transformación de Zelensky desde pues, un abogado de la paz en el año 2019 a un halcón de la OTAN refleja el guión externo que le están escribiendo. Un perfil psicológico clasificado que la NSA, ha hecho de él en el año 2022 le describe como un tipo muy maleable bajo presión, cuyas decisiones están dirigidas o moldeadas por los informes de inteligencia de Estados Unidos, ¿vale? La conclusión es que no va a su aire y que, bueno, pues está manejado por la agenda de Estados Unidos. Aquí habla de cosas que os he contado en estos meses. Se confirma que las visitas de actores muy conocidos como Angelina Jolie, Sean Penn, que fue a filmar un documental en el año 2022, en noviembre de 2022. Angelina Jolie estuvo en Lviv como una representante de la ONU en abril del 2022. Ben Stiller, actor judío, por cierto, en junio del 2022, que se entrevistó con Zelensky en Kiev, como embajador de la ONU. Orlando Brown, que estuvo en marzo del 2023, que llegó como embajador de la UNICEF. Y Jean-Claude Van Damme, que estuvo en agosto del 2022, para que lanzara un mensaje de paz a través de su canal de YouTube. Bueno, pues todas las alegaciones de que son agentes de la CIA son ciertas. Dice, bueno, recuerda la operación Mockingbird de propaganda, que fue desclasificada y viene de los años 70 y, bueno, pues mostró que estrellas de Hollywood, bueno, fueron reclutadas para manejar, para manipular a la opinión pública, una táctica que ha continuado en Ucrania. La evidencia de esta coordinación viene de un memorando de la CIA de mayo del 2022, al cual se ha tenido acceso vía Secure Channels. Esto es importante, lo repite, y básicamente está hablando de cómo los buenos han hackeado los sistemas de la CIA. Describe la operación Spotlight, una campaña suave para mejorar, impulsar la imagen de Zelensky a través del apoyo de famosos. Y bueno, pues en esa lista aparecían Jolie, Penn, Stiller, como pues gente a la cual se le cree y bueno, pues que tienen como un historial de ayuda, bueno, de gente que apoya causas nobles. Y bueno, pues todo ello fue coordinado por la Embajada norteamericana en Kiev con la ayuda del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Lo que es falso, según esta información, que amplificó Elon Musk, es que hayan recibido millones, ¿vale? Dice que esto es falso. Así que es cierto que han ido en calidad de agentes de la CIA, pero es mentira que hayan recibido dinero a cambio.
La presión sobre Zelensky, bueno, pues por lo visto, por lo que dice aquí, pues el propio Sean Penn, bueno, pues le presionó gracias a ese documental para que, bueno, pues siguiera las demandas de Estados Unidos, y esto en el contexto del acuerdo sobre minerales. Dice que aunque no hay constancia evidente de que estos famosos presionaran para que firmara ese acuerdo en concreto, sus visitas entre los años 2022 y 2023 hicieron que Zelensky se volviera más suave a la hora de, bueno, negociar con sus socios occidentales. Dice que un informe clasificado del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano de julio del 2022 menciona que Zelensky se sintió obligado a alinearse con las expectativas de los Estados Unidos, del gobierno de entonces de Estados Unidos, después de que Angelina Jolie y Ben Stiller se lo pidieran. Entre paréntesis, imaginaos que Angelina Jolie te está pidiendo algo así. Detalles más, bueno, en fin, me estoy imaginando también otro tipo de cosas, pero no voy a decirlo. Y creo que sabéis a lo que me refiero. Detalles internos, dice que, bueno, pues durante su visita de noviembre de 2022, Sean Penn, en privado, le urgió para que profundizara sus contactos o sus acuerdos con Estados Unidos, mencionándole la influencia que el lobby de Hollywood tiene sobre la opinión pública. Y esto, por lo visto, está grabado por los servicios de inteligencia ucranianos y fue reenviado a los operativos de la CIA en Kiev, reafirmando que Sean Penn fue como un enviado informal. Bueno, ahora vamos con el tema de los laboratorios de guerra biológica, el tema del tráfico de niños y el lavado de dinero, cosas que os he ido contando a lo largo de todos estos años y que aquí se ven confirmados con informaciones nuevas. El acuerdo sobre los minerales entre Estados Unidos y Ucrania encaja con la habilidad de Trump para explotar las vulnerabilidades de Vladimir Zelensky. Evidencias sobre sobre los laboratorios biológicos. Veis que pone contexto, evidencias de Trump y leverage, la famosa palabra. Pues el contexto es que desde el año 2014 el Departamento de Defensa norteamericano ha financiado 46 laboratorios de investigación biológica en Ucrania bajo el programa de reducción de la amenaza biológica. Siempre lo hacen al revés, ¿no? Cuando van a hacer algo malo, dicen que es para lo contrario. Rusia ha afirmado que estos laboratorios están fabricando armas biológicas y Donald Trump se hizo eco de ello en el año 2022. Las evidencias que tiene Trump. Esto es importante porque aquí conecta con el Área 51, ¿lo veis aquí? Documentos clasificados del Área 51 de enero del 2025, es decir, ya con Trump en el poder, revelan que Trump ha obtenido informes del DARPA en los cuales se detalla las actividades de estos biolaboratorios entre Estados Unidos y Ucrania. Veis aquí que están las bases subterráneas involucradas y el DARPA, incluido las investigaciones de ganancia de función, que ya sabéis que es cuando cogen un virus y los hacen más peligrosos, sobre patógenos como el antrax y la tularemia. Este informe, filtrado por un confidente del Pentágono, implica a oficiales o a funcionarios de la era Biden, por ejemplo, Anthony Fauci, y a científicos ucranianos. Aquí tenéis el famoso leverage, la coacción, de qué manera esto está influyendo en la negociación. Dice que durante un encuentro el 15 de marzo del 2025 en Mar-a-Lago, acordaos cuando Trump le hizo ese feo. No, es anterior. Trump confrontó al enviado de Zelensky, Andriy Sybiha, con este informe sobre armas biológicas, amenazándolo con desclasificarlo si Ucrania no firmaba el acuerdo sobre minerales. Zelensky, sabiendo
que esos laboratorios operaban bajo la supervisión de Estados Unidos, temió que esto saliera a la luz y pudiera separarle de sus aliados europeos y justificar los ataques rusos. Totalmente coherente, de hecho, es que os he estado contando esto durante meses. Es lo mismo, o sea, es que es lógico. Ha estado utilizando esa información para coaccionarle o chantajearle, si lo queréis con esa palabra, que creo que es mucho más fea. Un memorando secreto ucraniano del 16 de marzo del año 2025 confirma que Zelensky ordenó a su equipo pues priorizar este acuerdo para evitar que saliera esa información, ¿vale? Alegaciones sobre el tráfico de seres pequeños. Contexto. Lo voy a decir de manera indirecta porque ya sabéis que en YouTube esto está censurado. Alegaciones sobre el tráfico de seres pequeños en Ucrania, a menudo enlazados o ligados con niños desplazados, niños huérfanos desplazados, han circulado desde el año 2014. No hay evidencia pública que implique directamente a Zelensky, pero las porosas fronteras de Ucrania y la corrupción permiten esas actividades. Las evidencias de Trump. Un dossier secreto recopilado por la inteligencia de Trump en el mes de febrero del año 2025, supuestamente conecta a altos funcionarios ucranianos con las redes de tráfico que llevan estos seres pequeños al oeste de Europa, a la Europa occidental. Ese dossier nombra a Oleg Tatarov, asesor de seguridad de Zelensky, como facilitador, citando comunicaciones interceptadas de los servicios de inteligencia ucranianos. Imaginaos que tienen esos audios y que se los muestran. Y también implica a ONGs norteamericanas ligadas a los donantes demócratas, que operan en, no sé cómo se pronuncia esto, Lviv, creo que es una población muy grande que está al lado de Polonia, y Odessa. El leverage famoso, la coacción, pues Trump ha amenazado con filtrar ese dossier, o sea, amenazó con filtrar ese dossier durante el encuentro que tuvo en el Vaticano con Zelensky el 26 de abril del año 2025, es decir, hace nada. Curiosamente, al poco murió el Papa Francisco, o apareció muerto, o se dijo que estaba muerto ya. Según un memorando de un ayudante ucraniano. O sea, un ayudante de Zelensky ha confesado que Trump amenazó con publicar ese informe sobre tráfico de seres pequeños ligado al gobierno de Zelensky. Zelensky, temiendo que su reputación nacional e internacional fuera dañada, aceptó las garantías de seguridad, las demandas de garantías de seguridad, allanando el camino para el acuerdo, para la firma del acuerdo. La veracidad de ese dossier no está confirmada, pero la amenaza fue suficiente. Bueno, fijaos que tira la piedra y esconde la mano. Dice que sí que existe ese informe, pero luego, o sea, que Trump lo ha esgrimido, pero no se sabe bien si existe o no, o si Trump, digamos que vaciló o amenazó, jugó al póker, ¿no? Que se tiró, digamos que, pues un órdago. Evidencias de lavado de dinero. Contexto. Desde hace tiempo, Ucrania ha sido un nodo para el lavado de dinero con oligarcas como Kolomoisky usando cuentas en paraísos fiscales. Las élites de los partidos demócrata y republicano, ambas, han estado relacionados con estas corrupciones financieras en Ucrania desde los años 90 del siglo pasado. Leverage, es decir, la coacción, en una llamada del 10 de abril del 2025, Trump amenazó a Zelensky que iba a desclasificar esos audios interceptados
y expondrían su complicidad, llevando a sanciones de la Unión Europea y a una rebelión interna. Zelensky, que ya estaba debilitado por los escándalos de corrupción, como por ejemplo el arresto de Kolomoisky, capituló impidiendo el colapso económico. Ya estáis viendo cómo se está presionando a Zelensky. Y bueno, ¿cómo ha cedido Zelensky? Pues a través de la presión acumulada, un insider afirma que la trifecta, es decir, los tres argumentos con los cuales Trump está presionando a Zelensky, que son los biolaboratorios, el tráfico y el lavado de dinero, han, digamos que, subyugado la posición negociadora de Zelensky, o la han doblegado, sería mejor decir. Cada una de estas amenazas hace que Ucrania pudiera perder el apoyo internacional, su estabilidad económica y su credibilidad personal, la del propio Zelensky. Y aquí habla en primera persona, la persona que haya escrito esto, dice, pero personalmente pienso que ha sido otra cosa. Vamos a volver a esto después. Así que agarraos a la silla. Y ahora habla del encuentro del Vaticano del 26 de abril del 2025. Dice que ese acuerdo privado, o sea, esa reunión privada, permitió a Trump mandarle un ultimátum. O firmas ese acuerdo o te expones a que desclasifique, a que filtre esta información. Zelensky, que ya estaba al tanto de que la CIA le está monitoreando y la dependencia que los militares ucranianos tienen de Estados Unidos, vio que no tenía otra alternativa. Un memorando del ministro de Exteriores ucraniano de 27 de abril del 2025, es decir, el día después, anotó que Zelensky tenía miedo de quedarse aislado si se resistía. Supervivencia doméstica interior. Bueno, pues aquí está hablando de cómo esto está influyendo al Parlamento ucraniano, que aunque no ha habido elecciones, sigue funcionando. Dice que ha habido diputados como una tal Yulia Sviridenko. Calificó el acuerdo como la salvación económica, forzando a Zelensky a priorizar la salvación del país sobre el tema de la soberanía. Es decir, que bueno, pues lo que viene a decir a continuación es que dentro de su círculo íntimo hay gente que ya le está presionando para que, bueno, pues acepte el acuerdo con Trump y con Rusia y ponga fin a la guerra. Y luego habla de la influencia que siguen teniendo la CIA y los neocons, es decir, los halcones, los cabalistas, a través de uno de sus asesores, el tal Yermak, bueno, que intentó presionarle. Bueno, el acuerdo específico dice que los términos del acuerdo, que se firmó el 30 de abril del año 2025, crea una cooperación para la explotación de estos minerales raros, que en lugar de ser el 100% para Estados Unidos va a ser un 50-50, y a cambio de esto, Donald Trump no le va a exigir los 183.000 millones que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le ha dado a Zelensky. Y, por lo visto, se prioriza a las compañías norteamericanas sobre las europeas, ¿vale? Y aquí habla en concreto de que los primeros que van a poder elegir qué minas o qué lugares se van a explotar son dos compañías norteamericanas que son la ExxonMobil y Halliburton. Y bueno, pues aquí está que ha conseguido la victoria Donald Trump, porque gracias a eso va a conseguir el 5% mundial de los minerales raros, contrarrestando el poder que tiene China en este campo, que, insisto, es muy importante para el desarrollo de las Kamaz-Pets. Y bueno, pues aquí luego hace unas conclusiones y el bonus sí que me parece interesante,
dice que pues te está explicando por qué Zelensky ha claudicado. Bueno, pues básicamente porque se ha dado cuenta de la precaria situación militar y económica del país y por la presión de la CIA y los neocons. A comienzos del año 2025, Ucrania estaba, bueno, digamos que ha pasado de una influencia, porque parece que estoy confundiendo los términos, de la influencia de unos a los otros. Ha considerado que era mejor unirse a Trump que a los antiguos gestores o manejadores, ¿vale? Dice que a comienzos del 2025 Ucrania estaba al borde del colapso. Rusia controlaba el 20% de su territorio y la ayuda militar norteamericana se había cortado a 61 millones para febrero del 2025, cuando en el 2022 había sido de 61.000 millones. El miedo de Zelensky era palpable durante las negociaciones, particularmente en la del 26 de abril del 2025 en el Vaticano con Trump. Bueno, pues que se le vio con una actitud pues muy disminuida frente a Trump. Y dice que reportes clasificados, es decir, secretos del Servicio de Inteligencia ucraniano de marzo del 2025 revelaron que privadamente Zelensky había admitido que sin la inversión norteamericana, Ucrania tendría que declarar la bancarrota en julio del 2025, puesto que debe pagar al FMI 20.000 millones y no tienen cómo pagarlo. Sus controladores de la CIA, como el tal Andriy Yermak, le previnieron de que si se resistía al acuerdo con Trump, pues se produciría un corte total de la ayuda, dejando a Ucrania sin defensa contra los ataques de drones de Rusia. Esto vuelve a insistir en esta tecnología de monitorización neuronal de la NSA. Dice que, bueno, pues estos informes desde noviembre del 2023, sabe que su desafío a sus controladores no pone en riesgo solo la seguridad de su país, sino su neutralización. Y dice que este acuerdo sobre los minerales le ofrecen ser partícipe de este fondo de 12.000 millones con capital de los Estados Unidos, que es la única forma de estabilizar la economía del país. O sea, básicamente que gracias a ese dinero que va a inyectar las compañías norteamericanas, pues el país va a poder subsistir. Bueno, pues la intervención personal de Donald Trump ha explotado esas debilidades y esa desesperación de Zelensky, y ahora sí que se refiere a este encuentro tan famoso en febrero del 2025 en la Casa Blanca, y dice que esta humillación pública de Zelensky, llamándole desagradecido, que siguió a este encuentro privado en el Vaticano, pues Donald Trump cambió de actitud y se mostró conciliador, prometiéndole unos acuerdos de colaboración y restaurar pues toda la información de inteligencia que le había negado. Ya veis esta actitud de Donald Trump, primero de poli malo y luego poli bueno. Estos informes clasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, a los que ha tenido acceso la inteligencia norteamericana del 27 de abril del 2025, describe cómo pues, Zelensky se sintió liberado cuando vio el cambio de Donald Trump y le empezó a ver como un salvador pragmático que podía, bueno, pues salvar a Ucrania del abandono total de la CIA y los halcones del Pentágono. O sea, que ha pivotado, ha cambiado de unos controladores de la CIA, los malos, a el equipo de Donald Trump. El equipo de Donald Trump, precisamente dirigido por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, revisó el acuerdo modificando este pago inicial de 500.000 millones que le había pedido, haciendo así viable para que Zelensky pudiera contárselo al Parlamento. Esta concesión, ayudada
de la seguridad de que Trump iba a invertir, que las compañías norteamericanas iban a invertir, podrían detener la agresión rusa o contrarrestar más bien la agresión rusa y dar a Zelensky un argumento para vender el acuerdo desde un punto de vista positivo, no como decir hemos perdido, sino que hemos conseguido esto, ¿no? Que le ha salvado un poco la cara, o el culo, si queréis decir, de otra manera un poco más bestia. Ese miedo a sus controladores, evidenciado en ese incidente del año 2023, en el que un desafiante ayudante fue desaparecido después de haberse cruzado con operativos de la CIA, le impulsaron a ver a Donald Trump como algo más seguro. Está diciendo que ya no se fiaba de sus controladores de la CIA y creía que le podían matar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí es suficiente. Me parece a mí que ya tenéis claro por qué se ha firmado el acuerdo de colaboración para la explotación de los minerales raros entre Estados Unidos y Ucrania. Y bueno, pues como veis, todo encaja y una vez más, pues se demuestra que Donald Trump, cuando negocia muy bien y aparentemente se pone duro, pero luego, pues, consigue lo que quiere. Así que nada, aquí os pongo mis redes para comprar mis libros, los libros en inglés, mi página web, mi canal de Telegram y para las donaciones. Aquí lo podéis ver. Así que un saludo y espero que os haya gustado este vídeo. Chao.